Voy a colocar las cositas y voy a hacer pasar a la gente. Ya, súper. ¿Escuchan la música? Sí, Ya, perfecto. muy bien.
Hola, muy buenos días a todos. Perdón que los moleste en estos momentos, pero estamos a la espera de nuestro relator, Humberto Balsa. Humberto, como un buen académico, no tiene celular a mano, no tiene WhatsApp, así que en este minuto yo estoy a través del laboratorio de la universidad donde sí tengo contactos tratando de saber qué es lo que le pasó, porque la verdad que esto no es habitual en él. Hemos hecho muchos webinars durante este año y Humberto es una persona muy responsable, muy puntual, de manera que si en este momento no se ha podido conectar, algo está pasando, o bien con su plataforma, que sería lo de menos, ¿no es cierto? Y esperemos que esté todo bien. Así es que les pido un poquito de paciencia y aquí estoy recibiendo una llamada de la universidad para ver qué es lo que pasa realmente y les confirmo a la brevedad cómo seguimos. Muchas gracias. ¿Por qué? Sí.
Buenos días, Humberto. Nos hiciste sufrir un poco. Bueno, tengo buenas noticias. Tenemos aquí ya, llegó nuestro gran conferencista. Estaba el pobre en otro taller, no sé, se le traspapeló el horario, algo le pasó, pero ya lo tenemos aquí presente, así es que yo voy a tratar de hacer una muy corta y breve presentación para no dilatar más la espera que han tenido todos ustedes. Entonces, en nombre del Centro de Envases y Embalajes de Chile, CENEM, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este webinar sobre microplástico y su origen, comprendiendo el problema desde la ciencia. Uno ve que a diario, o no sé, bastante seguido, información sobre el origen de los microplásticos y obviamente que eso va directamente a nuestra industria. Los plásticos que hacen de nuestros envases son los que contaminan y estamos comiendo plástico, en fin, todo eso que nosotros hemos escuchado bastante seguido. Entonces, la invitación a Humberto, que es un académico que además tiene un doctorado en materiales y no solamente hace ciencia pura, sino que también ciencia aplicada, le pedimos que por favor nos orientara un poco en esta temática y nos diera la mirada desde el aporte científico. Entonces, esa es la invitación que tenemos hoy día para todos ustedes, para entender un poco más cuál es el origen de los microplásticos y qué tan expuesto está el medio ambiente y nosotros como personas a estos microplásticos. Así que sin mayores preámbulos, y espero que Humberto haya respirado, se esté tomando un vasito de agua y le pedimos a todos los que están presentes en este webinar las disculpas del caso. Por favor, mantengan sus celulares apagados, sus cámaras también, su audio apagado. Al final de la charla, Humberto, vamos a dar un espacio a preguntas para tratar de dilucidar lo que ustedes a lo mejor tienen como dudas o lo que le quieran preguntar a Humberto. Así es que eso sería lo que vamos a partir ahora y le damos la bienvenida a Humberto, las gracias a todos los que están ahora presentes y comencemos sin mayores preámbulos. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Mariana. Les pido disculpas por el atraso, pero aparte de ser director del diploma, soy director de un departamento de ingeniería química y las reuniones de consejo son largas y hay un par de problemas y eso explica un poco el atraso. Sinceridad ante todo. Pero ya estamos acá y básicamente el contexto es desde la academia, desde la que uno puede contribuir, desde la ingeniería química, de los materiales, empezar a hablar un tema que es muy complejo, que, que es de alto impacto. Acá, por si acaso, no quiero indicar para nada que los microplásticos no sean un problema, porque sí lo son, pero tiene sus complejidades. Y la idea de este webinar, de este seminario, como siempre en mis clases y en mis sesiones, es dar herramientas que nos permitan entender la envergadura del problema y básicamente entender de qué se trata este tema de los microplásticos, sobre todo aterrizándolo en el caso del packaging. Entonces, siempre es bueno partir con las definiciones y como sabrán, microplástico viene del concepto de plásticos. Y siempre es bueno, independientemente de que uno trabaje en cartón, en vidrio, en lata o en alimentos, siempre es bueno definir lo que es un plástico. Y quiero tomar esta diapositiva de Plastic Europe y básicamente primero indicar que parte de la complejidad del mundo de los microplásticos viene por la complejidad de plástico. Y al igual que en metales, uno entiende que hay una diferencia entre aluminio y oro, en plásticos hay diferencias equivalentes entre los diferentes tipos de plásticos. Un polietileno es diferente a un polipropileno, es diferente a un PET. Entonces, cuando uno habla de microplásticos, lo primero que hay que declarar es que el mundo de plásticos es una familia de materiales. ¿Ya? Eso es la primera característica. Segundo, y muy importante, por definición, un plástico es un material sintético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de polietileno o polipropileno, ese polímero o ese plástico
fue hecho en un reactor, fue hecho a través de una reacción química, fue diseñado por el ser humano. A diferencia de, obviamente, un biopolímero, a diferencia de un metal, a diferencia del vidrio, que son productos naturales o derivados de productos naturales, los plásticos no son naturales. Fueron hechos sintéticamente a través de un proceso químico. Y esa es la segunda definición y quizás la definición más importante para el tema de microplásticos. Cada vez que hablamos de plásticos, estamos hablando de materiales que no son naturales. Y como no son naturales, no existen todavía en el ecosistema microorganismos que lo puedan degradar. Entonces, el gran porcentaje de los plásticos, los tradicionales, sobre todo en packaging, no son biodegradables porque son polímeros o materiales sintéticos. Entonces, estas son las primeras características que debemos entender de plásticos y de polímeros para entender lo que viene más adelante respecto a microplásticos. Y por lo tanto, esto lo conocerán de la parte de reciclaje, que viene hace muchas décadas. Por lo tanto, hay familias de plástico. Está el PET, el polietileno de alta densidad, el PVC, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, poliestireno, etc. Cada uno son todos estos plásticos, cada uno son diferentes, por eso los tengo que separar. Y por otro lado, todos ellos no son ni compostables, ni biodegradables, y son todos sintéticos. ¿Ya? Ahora, los plásticos tienen otra característica, es que tienen unas propiedades que son muy buenas para muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el tema del packaging. Y esto es lo que estoy mostrando en este gráfico, es la producción anual de plásticos desde 1950, que es cuando empieza a aparecer el polietileno, hasta nuestros tiempos. Y se dan cuenta que la producción anual es del orden de 400 millones de toneladas. Esta es la producción anual. Cada año nosotros estamos produciendo del orden de 400 millones de toneladas. Lo que está en naranja es la producción anual, y fíjense, lo que está en amarillo es lo que se proyecta que se va a continuar produciendo cada año de plásticos. Estos plásticos que son sintéticos, que son de muchas familias y que no son biodegradables. Insisto, este número es importante. Esto es, cada año estoy produciendo 400 millones de toneladas de plástico. Es un número que es astronómico. Otra cosa, y los números crecen incluso más, es la acumulación. Si yo estoy produciendo 400 millones de toneladas cada año, en todo el ecosistema, en todo el planeta Tierra, voy generando una acumulación de plástico. Entonces, este es un gráfico que muestra también año por año cuál es la proyección de la acumulación de plástico que tenemos actualmente. Y fíjense que salimos del orden de 400 millones por año a una acumulación del orden de 10.000 millones de toneladas que están acumuladas, ya sea porque sigue en uso, por ejemplo, una tubería, ya sea porque están en algún vertedero o porque están en el medio ambiente. Independiente de eso, uno va sumando las producciones anuales y llega a estos números que son astronómicos, del orden de 10.000 millones de toneladas de plástico que están en el medio ambiente. Insisto, un porcentaje relevante está en uso todavía, un porcentaje está en vertederos y un porcentaje está en el medio ambiente. Entonces, todo eso, esta gran cantidad de plástico, que por sus buenas propiedades, porque ayuda a resolver muchos problemas, ¿ya? En el tema del packaging ayuda mucho, por ejemplo, al tema de la distribución del alimento, ayuda a que dure más este alimento, por lo tanto se ha generado un sobreconsumo de material plástico, lo que sumado a una muy mala gestión, hace que hoy en día, cuando hablemos de plástico, a pesar de sus bondades en cuanto a propiedades, todos nosotros, de alguna manera, tengamos este tipo de imagen. El plástico, como no es biodegradable, como no es compostable y como existe una muy mala gestión, de alguna manera un porcentaje relevante de ellos terminan en algún sistema natural, típicamente en los océanos y por lo tanto en las costas. La explicación: cada vez que yo boto un plástico, este plástico a través de la lluvia llega a los ríos se van al mar y ahí empiezo a generar estas islas de basura plástica. Y esta foto refleja muy bien la preocupación medioambiental actual que tenemos en torno al plástico y que básicamente está reflejado por eso. No es biodegradable y tenemos una gran producción anual, lo que conlleva a una gran acumulación de plástico en el ecosistema, ¿ya?
Los números son increíbles, pero recuerden, 10.000 millones de toneladas que nos está generando. Ahora, esto es la imagen que todos nosotros probablemente veamos, porque uno va a la calle y ve residuos plásticos porque son lo que uno ve. Sin embargo, y ahora entrando muy bien a lo que es este webinar, el plástico, independientemente de su tamaño, sufre diferentes deterioros a través del tiempo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un plástico tradicional y ya sea por temas ambientales, por temas de proceso o por temas de uso, como nosotros veremos más adelante, el plástico se va fragmentando y esta fragmentación puede generar lo que uno denomina microplástico, ¿ya? En la imagen de arriba muestra un poco la evolución. Los plásticos se van desarmando, producen microplástico. Este microplástico, a su vez, también se puede seguir degradando para formar el nanoplástico. Esta, a su vez, si tiene cierta degradación, por ejemplo, por luz, va a generar lo que se llama oligómeros, que son compuestos orgánicos, y finalmente compuestos volátiles solubles. Por otro lado, estas micropartículas, por temas de polaridad, por temas químicos, son muy buenos absorbentes, por ejemplo, de aceites o antibióticos que están presentes en el mar. Entonces son agentes de acopio de otros contaminantes, ¿ya? Y todos estos procesos explican un poco la imagen que está acá. Si bien la imagen inicial es del plástico como un material macroscópico, en la práctica muchos procesos naturales o diseñados por nosotros, por el ser humano, hacen que hoy en día la preocupación, más allá de lo que uno ve, sea lo que uno no ve. Y eso es microplástico, ¿ya? Entonces, depende mucho del foco, pero ahora lo que nosotros queremos enfocarnos es entender el problema y ver sus definiciones. Entonces, muy general, primero, definición. Los microplásticos se definen generalmente como partículas plásticas sólidas de un tamaño menor a 5 milímetros, que están compuestas de polímeros orgánicos, sintéticos porque son plásticos, junto con sus aditivos, así como otras sustancias químicas añadidas intencionalmente y no intencionalmente. Concentrémonos un poco en la definición, porque es raro que un microplástico se define con una partícula tan grande, pero esta definición tiene que ver con su impacto en el sistema marino, ya viene un poco por la historia. Pero esto es un microplástico, es decir, son partículas de tamaño menor que 5 milímetros, por lo tanto yo las podría ver, pero son mucho menos de 10 micras, no las puedo ver, y es parte de los problemas, y que básicamente son de estos polímeros sintéticos, pero que además está la preocupación que todo plástico, al ser comercial, incluye el tema de aditivos y otras sustancias que pueden ser intencionales o no intencionales. Como vimos, el plástico puede ser un buen agente absorbedor de otras sustancias químicas. Eso es algo no intencional. Entonces, para explicar por qué esta definición de 5 milímetros, por si acaso, este límite se debe a la evidencia de que partículas de hasta 5 milímetros podrían ser fácilmente ingeridas por organismos y además a la creciente preocupación de que podrían presentar riesgos diferentes a los que artículos más grandes ya se sabían. Por ejemplo, es natural que si yo veo una botella plástica en el mar, yo me imagino que va a generar un problema. Pero lo que se sabe es que cuando son de 5 milímetros o tamaños menores, pueden ser ingeridos por la flora y fauna del mar. Entonces, por eso se define los 5 milímetros como el límite superior para lo que es un microplástico, ¿ya? Entonces, ya sabemos lo que es un plástico, ya sabemos que hay muchos tipos de plásticos, ya sabemos que no se biodegradan o que cuesta mucho biodegradarlos, que no son compostables, y cuando este plástico es de tamaño menor a 5 milímetros, ahí yo vengo a definirlo como un microplástico. Ahora, esta imagen lo que quiere representar es cuáles son las fuentes de microplástico. Y aquí uno podría hacer una encuesta, pero los que entendemos someramente lo que es un microplástico, la pregunta es, ¿de dónde viene? Y acá la verdad es que cuesta mucho la cuantificación. Lo que se sabe son las fuentes. Ahora, ¿cuál es mayoritaria? No, la verdad es que depende mucho del trabajo. Esto es un problema global, como vamos a ver.
Entonces cuesta mucho tener números confiables respecto a cuál es la contribución de cada ámbito a la producción de microplástico. Por lo pronto, hay que declarar que el microplástico como tal puede venir de los pellets, puede ser un aditivo o parte de los productos de personal care que nosotros estamos ocupando, puede ser parte de aditivos para pinturas, algo que la gente no sospecha mucho, pero viene muy fuerte de la industria textil. ¿Por qué? Yo tengo una ropa, cualquier textil, cada vez que yo la lavo o tengo mucho roce, ese roce lo que va a generar es formación de microplástico asociado a la tela. Hoy en día recuerden que la tela puede ser una tela natural, pero en un gran porcentaje la tela es de plástico, el nylon, por ejemplo. Entonces, el mundo textil da mucha cuenta del mundo de los microplásticos. Otro gran promovedor de microplásticos son los neumáticos. ¿Por qué? Porque el neumático está hecho de caucho, que puede ser natural o sintético, y producto del alto roce que tiene con el pavimento va liberando micropartículas constantemente. Y la otra fuente, que quizá a lo que estamos en el mundo del packaging nos interesa más, son los macroplásticos. ¿Qué quiere decir macroplástico? Productos plásticos que a través de alguna degradación, como vimos anteriormente, libera estas micropartículas. Entonces, ¿cuál sería la separación? Hay microplásticos que vienen en su origen como microplástico y que yo le adiciono a productos de la salud o del personal care, o por ejemplo aditivos en pinturas, y hay productos que generan microplásticos en su uso o en su disposición final. ¿Ya? Entonces, eso es una clasificación importante en cuanto a microplástico. El microplástico puede ser diseñado como tal y usado como un aditivo, o puede ser una generación sin intención de algún producto macroscópico. ¿Y cuál es el tema? Que al ser tan pequeño, recuerden, 5 milímetros como tamaño superior, pero puede ser nanoplástico de partículas de menos de una micra. Por lo tanto, el aire las puede propagar. Actualmente se dice que básicamente está afectando a todo el ecosistema, los pájaros, los insectos, sobre todo el mundo marino, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un poco lo que tenemos. Gruesamente, cuando uno habla de microplástico, lo que tiene que estar muy consciente es que yo los puedo separar de acuerdo a su composición. Claro, uno lo que ve acá son plásticos, pero recuerde que el plástico es una familia de productos. Está el polietileno, está el poliestireno, el poliuretano, el polipropileno, etc. Y un paréntesis, como son tan pequeñas estas partículas, cuesta mucho decir de qué tipo de plástico está hecha. A lo más uno puede decir que es un plástico, pero también parte de la confusión que por las técnicas actuales de caracterización, muchas veces no puedo separar si es un plástico o es un biopolímero. Por ejemplo, el cartón también genera micropartículas, ¿ya? Entonces va a costar mucho diferenciar lo que es un plástico como tal, como lo vimos al comienzo, de lo que es una micropartícula de celulosa, por ejemplo, que también tiene un impacto en el ecosistema. Entonces, por un lado hay una separación desde el punto de vista químico, qué plástico está hecho este microplástico, y por otro lado, yo lo puedo clasificar de acuerdo a su fuente. Estoy hablando de microplástico primario. Este quiere decir que intencionalmente en la producción de algún producto yo agregué microplástico como un aditivo en detergente, insecticida, industria farmacéutica, personal care, cosméticos, etc. O yo generé microplástico del producto ya sea por roce, por quiebre, por problemas con el medio ambiente, etc. Entonces, estas son las diferentes fuentes que yo tengo respecto al microplástico, ¿ya? Y aquí uno se puede complicar tanto como uno quiera. Hay microplásticos que vienen primarios, que vienen de la preproducción de material. Hay ciertos autores que definen el microplástico, como lo ven acá, como que se generó durante el uso como microplástico. Hay otros que son como aditivos, como les señalaba, y ya están los secundarios que son generados por el roce o por la fractura o por el medio ambiente que va degradando el plástico y va generando estas micropartículas. ¿Qué sabemos en general? Fíjense que acá está un medio ambiente tradicional de lo que nosotros vivimos, las montañas, las aves, la ciudad, el campo, el mar. Y fíjense lo que muestra esta diapositiva.
es que en nuestro ecosistema diario, mire donde mire, siempre voy a encontrar micropartículas en alguna cantidad. Aquí lo que está reportado es, por ejemplo, cuando estoy analizando las aves, cuántas partículas está presente por aves, ¿ya? Los números, más que mirarlo en detalle, recuerden, varían mucho de acuerdo al estudio, pero fíjense que no hay lugar que yo mire o animal o insecto que yo analice que actualmente no tenga microplástico. ¿Por qué? Por la gran producción, ¿se acuerdan? Por eso les daba los datos al comienzo. Estamos produciendo el orden de 400 millones de plástico anualmente, la acumulación está del orden de los 9.000 millones. Entonces, esta gran cantidad de plástico y la posibilidad de generar microplástico hace que básicamente hoy en día en todas partes tengamos este problema. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Ya sea porque la industria está agregando microplásticos primarios, ya sea porque los productos plásticos, por el uso, por el roce, por el UV, generan microplásticos, estos microplásticos, recuerden, 5 milímetros es el tamaño superior, pero pueden ser de micrómetros, van a llegar al aire, van a llegar al mar, y una vez que llegan al mar, básicamente son absorbidos o comidos, por así decirlo, por toda la fauna que existe en el mar. ¿Ya? Entonces, ya sea a nivel industrial, ya sea por macroplásticos, ya sea por las pesqueras o estas redes de arrastre, todo esto va generando microplásticos. Estos microplásticos, a su vez, van absorbiendo otros contaminantes que hay en el mar. Ya, por ejemplo, si tengo metales pesados, es probable que el metal pesado se absorba en el microplástico. Este microplástico, además, absorbe microorganismos. Va a ser absorbido por perdón, por peces, sustancias del ecosistema marino, y fíjense que esto finalmente nosotros lo vamos a comer, y por eso se dice que el mar o los productos marinos es la fuente principal de ingesta de microplástico en nosotros. Esto es un poco el ciclo que sigue el microplástico en el mar, ¿ya? Ahora, un paréntesis. El microplástico como agente contaminante en el mar es de alto riesgo y es muy relevante. Pero a su vez, quiero resaltar que esto se suma a otras fuentes de contaminación en el mar. Por ejemplo, se sabe muy poco todo el tema de los antibióticos en el mar. Se sabe muy poco en torno a la acidificación del mar, la contaminación por metales pesados. En el fondo, actualmente el mar está siendo el vertedero de todos los residuos que no sabemos manejar. Y en este ámbito es que emerge el concepto del microplástico, ¿ya? Este es un análisis cualitativo, pero que trata de reflejar de todos los tipos de microplásticos. Recuerden, del macroplástico por desgaste, por roce, por UV, del aditivo en la pintura, del mundo textil, que es muy relevante, de los peles, de los neumáticos, cómo se distribuye a nivel global. Esto es una estimación muy gruesa, pero permite cuantificarlo. Entonces, básicamente, no hay duda que uno de los causantes principales de los microplásticos tiene que ver con los productos plásticos, los macroscópicos. Pero si sumamos todas las fuentes secundarias de los neumáticos, de los cosméticos, del mundo textil o de aditivo en pinturas, esto suma básicamente como un 30%, ¿ya? Entonces, básicamente, esto es un poco la distribución. A nivel del mar, ya solo a nivel de océanos, entre un 15 y un 31% de todo el plástico que está en los océanos viene de fuente primaria, ¿ya? La fuente primaria, recuerden que es la fuente donde yo como industria le puse aditivo de microplástico y ese micropartícula después sale al mar. Entonces, el resto, este 70 o 75%, está generado desde los macroplásticos, ¿ya? Esto para poner en contexto, porque recuerden, después vamos a tener que hablar del packaging. Y el packaging está contemplado como parte de los productos como macroplástico. La industria del packaging no genera microplástico porque uno lo ocupa como un aditivo o como un agente adicionado. El packaging del plástico viene por el desgaste, ya como reflexión. Ya que está un poco en el océano, este es un dato cualitativo para el océano. Fíjense que desde el punto de vista de microplástico primario, ya, o sea que fíjense lo importante que es, ahí aparece la lavadora, porque el desgaste de la ropa durante el lavado y en el uso
generan una gran cantidad de microplásticos. El otro, los neumáticos, y esto viene ya del tema de la ciudad como tal, ¿ya? Pero para que entendamos el origen y la distribución de los agentes que van produciendo microplásticos. Y esta diapositiva quiere mostrar el impacto de que tienen estas micropartículas. Acá estamos hablando de partículas del orden de ya micras en nuestra salud. Y acá es un tema bien, bien difícil y delicado de explicar. Lo que está reportado acá es la evidencia de la detección de microplásticos en los diferentes órganos o tejidos de nuestro cuerpo. Y si se dan cuenta, básicamente en toda parte de nuestro cuerpo hay evidencia de cierta cantidad de microplásticos presentes. Los números varían mucho, ¿ya? Por eso acá no voy a hablar de números concretos porque la variación es demasiado grande, pero señala primero que es por cómo entran los microplásticos al cuerpo. Básicamente por inhalación, son partículas cuando son del 1 o 5 micras. El plástico no les comenté, pero el plástico tiene una muy baja densidad, es 1 gramo centímetro cúbico aproximadamente. Entonces, cuando es muy pequeño, se va al aire muy fácil. Yo puedo respirar y de esa manera absorber microplásticos. Si estos microplásticos se va al mar y yo voy a consumir sal, que es de origen marino, o voy a comer un pescado o un crustáceo, ese va a tener microplásticos, entonces básicamente por la dieta, es otra ruta de cómo yo obtengo los microplásticos. Y si está utilizado para el mundo cosmético, claro, yo pongo una crema que tiene microplástico primario, ese microplástico, al ser de 1 micra o menos, puede, a través del tejido, entrar al cuerpo humano. Entonces, esas rutas probables son las que explican que hoy en día yo tenga microplástico básicamente en todos los órganos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, acá está un resumen, ya sea por inhalación y ingesta o por contacto de piel térmico, yo voy a tener micropartículas o microplástico en básicamente todos los órganos. Acá está un poco lo que eventualmente y por estudios de laboratorio me podría afectar. Entonces, hay evidencia que producen inflamación, hay alteraciones en el metabolismo, generan neurotoxicidad, pueden ser agentes de cáncer y sobre todo lo que está más estudiado quizás me aumentan el estrés oxidativo de los tejidos. Acá está un poco la parte bioquímica o de biología celular, cuáles son los mecanismos de cómo las micropartículas podrían estar afectando las células de nuestros tejidos, pero sin entrar en detalle. Y tengo muy claro que acá no van a entender nada, pero cerrando esta introducción, lo que estoy mostrando acá es que muchas rutas que actualmente se ocupan para tratar, por ejemplo, el agua, microfiltración o el mismo sistema de agua potable, se hacen cargo de muchos de los microplásticos, ¿ya? Queda para otra charla, pero hay tecnologías que, así bien, está presente en todas partes, en el agua, en el lecho marino, hay muchas tecnologías que pueden ayudar a reducir que este microplástico llegue a nosotros, sobre todo, ¿ya? No voy a ir al detalle, pero eso es para mostrarle también el lado positivo. Actualmente hay muchas tecnologías a nivel de investigación que están enfocadas a tratar el mundo de los microplásticos, ¿ya? Entonces, cerrando este primer bloque, quería ser claro un poco en la definición de lo que es el plástico y por lo tanto definir lo que es el microplástico. Y las rutas de por qué son un problema actual. Recuerden el contexto. Hay 9.000 millones de toneladas de plástico acumulado en la historia. Este microplástico, al ser macroplástico, puede generar micropartículas y eso explica que actualmente tengamos microplásticos básicamente en cualquier lugar del mundo y que por inhalación, por ingesta o por absorción de piel, nuestro propio organismo tenga microplástico. Ahora, eso era lo preliminar. El foco ahora es hablar cómo estos conceptos nos llegan al mundo del packaging y al mundo de alimentos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en packaging hay muy buenas razones. Uno podría dar un webinar solamente explicando por qué el plástico en packaging es relevante y todas las cosas buenas que genera en la industria del alimento, que explica que actualmente
se sigue ocupando el flexible, el plástico en la industria del packaging porque genera muchos beneficios en torno a la protección del alimento. Pero eso sería otro webinar. Lo que sí no hay duda es que la tendencia natural en el packaging de alimentos es utilizar plásticos. Entonces la pregunta es, ¿el uso del plástico en el packaging de alimentos, cómo se asocia o cómo se ve reflejado a su vez con este concepto de microplástico? Y la verdad es que hay mucho acá que decir. Esto es básicamente un resumen. Pero primero, declarar de que el packaging plástico tiene una característica que es el tiempo de uso es muy acotado. Este gráfico muestra entre 0 y 60 años la vida media de los diferentes productos plásticos que uno puede ocupar. Entonces, obviamente, si yo hago una tubería o ocupo un plástico para la construcción, ese plástico está diseñado para durar 30, 40, 50 años, que es este color celeste que tengo acá. Para maquinaria industrial, las máquinas industriales duran 15, 20 años, estoy acá, etcétera. Sin embargo, el packaging, como es de alimento y el alimento perece en el corto plazo, fíjese que el packaging tiene un tiempo de uso muy corto. Por eso está el problema de su gestión, que es muy relevante. Y básicamente, ¿por qué el microplástico sería relevante en la industria del alimento? Ya lo vimos brevemente en una diapositiva anterior. Esto será como un resumen de todas las complejidades que hay. Se lo repito, porque este esquema se ve complejo, pero muestra muy bien el problema del microplástico y el alimento y del packaging. Fíjense. ¿Se acuerdan que le dije que había dos clasificaciones de microplástico? Uno que es como un aditivo, entonces que el microplástico que yo pongo intencionalmente en algún producto, sobre todo en el personal care, o el plástico que se genera por uso. De acá sale como un desecho, pero puede ser incluso un producto nuevo, que por interacción con la luz solar, por roce, va generando microplástico. Este microplástico, fíjense que termina en el medio, de alguna manera, en el aire, en el mar, en el suelo, y fíjense, está presente en todas partes. Por lo pronto puede llegar a los ríos y si llega a los ríos va a llegar al agua potable, incluso al agua embotellada. Entonces yo cada vez que estoy sentado consumiendo algo, consumiendo agua, un refresco, una cerveza, voy a estar adicionando microplástico a mi organismo. Por otro lado, este microplástico dijimos que está en el mar. Entonces cada vez que yo consumo un producto marino, ¿ya? Voy a consumir microplástico. Y si va a la tierra, bueno, esta tierra va a ser fuente para el crecimiento de vegetales que van a comer los animales. Entonces, o ya sea porque está en la misma carne del animal, ya sea porque está en las frutas y verduras, voy a ingerir alimento. Y fíjense lo que aparece acá. Y si este alimento está en un packaging, el packaging también va a contribuir a los microplásticos que yo voy a consumir. Ahora, este esquema es vital para entender el rol del packaging en el concepto de microplástico. Primero, el microplástico se genera de muchas fuentes, ¿ya? Ya dijimos primario, secundario. El packaging contribuye al secundario, ¿ya? En el packaging no hay evidencia de que yo ponga micropartículas intencionalmente en un packaging. Entonces, esto para decir que el packaging no es el único generador de microplásticos en el ecosistema y en ningún caso es el único generador de microplásticos que yo voy a consumir. Es un agente más dentro de todo lo que le estoy mostrando en este esquema. ¿Ya? Insisto, acá estamos todos nosotros que tomamos algún alimento o comemos algo y fíjense que todas las fuentes potenciales que tengo para la ingesta de microplásticos, una de las cuales es el packaging. ¿De acuerdo? Y esto es tan global que incluso este proceso, fíjense acá, me genera microplástico. ¿Ya? Cada vez que yo tomo una botella, al abrirla puedo generar microplástico. Cada vez que estoy ocupando un packaging, puede generar microplástico. Y acá en rojo salen los problemas potenciales que hay para la salud de las personas. Entonces, esta figura muestra claramente las complejidades que hay en torno al tema del microplástico, porque básicamente es un contaminante que está en todas partes y como está en todas partes siempre va a generar un impacto en todas las personas. Entonces esto quizás más claro,
El microplástico ya sea porque está en los efluentes acuosos, en río que va a llegar al mar, me va a afectar todo lo que es el alimento marino y me va a afectar el agua, ¿ya? Porque está en el río o está en el mar. Entonces, cada vez que yo como un pescado, tomo agua, voy a tener una ingesta. Por un lado, si está en la tierra, va a afectar a los animales y a las plantas. Por lo tanto, cada vez que yo como desde una hamburguesa, un pollo, una sandía, lo que sea, voy a estar haciendo una ingesta de microplástico. Así de global es el fenómeno, por si acaso. Ahora, hay un reporte de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas respecto al alimento y a la agricultura en general, que lo tomé como una referencia. No está muy actualizado, debe tener unos 2, 3 años, pero resume muy bien el conocimiento que había de microplástico en ese momento. Y fíjense lo que declara este documento de la FAO. El consumo de alimentos se considera una de las vías más importantes de exposición humana al tema de los microplásticos, ¿ya? Se espera que el cuerpo humano elimine más del 90% de los micro y nanoplásticos ingeridos, ¿ya? Yo le muestro que entra el microplástico y que queda absorbido en los tejidos, pero fíjense que la FAO lo que declara, basado en muchos estudios, que mucho de ese microplástico finalmente va a ser expulsado de nosotros. Entonces no es que quede todo lo que nosotros ingerimos, por si acaso. En la producción de alimentos, los microplásticos pueden ingresar a la cadena de valor alimentaria en todas las diferentes etapas, desde la producción primaria hasta el procesamiento, el envasado, que es lo que nos compete, el transporte, distribución, el consumo, incluso su eliminación, ¿ya? Entonces, vamos al detalle. Aquí tenemos lo que es la presencia de microplásticos en agua embotellada. Y fíjense que esto resume muy bien todos los mecanismos posibles para generar microplásticos, ¿ya? Lichtenstein se refiere como a la misma fragmentación del material en el tiempo. Cuando tengo una botella plástica retornable, por ejemplo, o esta que uno compra para uso personal, cada vez que yo la voy lavando, sobre todo cuando hay agua caliente, voy liberando micropartículas. O cuando tengo botellas retornables y está el proceso de lavado para volver a utilizar, también es un fuente generador de microplástico. Cada vez que yo la someto a alguna deformación mecánica, también genera microplástico. Como hay presencia de microplástico en todas partes, en el aire y en el agua misma, eso también va a llegar a la botella, al agua, mediante el agua, y también va a generar. Y la degradación térmica por luz, sobre todo, también va a generar. Entonces, se dan cuenta que la botella de agua, si bien no es la principal causa de generación, sí es parte importante de lo que hay que analizar en el tema del microplástico. Y como esa agua finalmente yo me la voy a tomar, voy a generar una ingesta de microplástico. Esta diapositiva es muy breve, quizás para la industria. Este es un estudio que cuantificó la presencia de micropartículas en las botellas de agua, en el agua de las botellas. Independientemente del número que todas tienen, fíjense cómo cambia la cantidad de micropartículas presentes en el agua dependiendo de la marca de la botella. Entonces es interesante porque eso implica que la industria tiene mucho que hacer en cuanto al diseño de sus productos para minimizar la generación de microplásticos en sus productos. Ya esto lo tengo como mensaje. El estudio no fue muy detallado en las razones de por qué uno podría ser mejor que el otro. Hay ciertas sospechas, pero por lo pronto es claro. Las botellas pueden generar. La discusión es, si yo encuentro microplástico en el agua de la botella, ese microplástico puede venir de la botella, puede venir de la tapa sobre todo, pero también puede venir de la propia agua, ¿ya? O de la maquinaria durante el embotellamiento. Cuesta mucho separar el origen de estos microplásticos, pero que hay, seguro hay, y de que la botella y su tapa contribuyen, también es cierto. Esto para que vean en las botellas PET y plásticas cómo varía los datos de presencia de micropartículas de acuerdo al estudio y el país donde se hizo el estudio. Puede ser del orden de 6.000 partículas por litro de agua, o puede ser 11 partículas por litro, o puede ser 2. Fíjense, acá publicaron 5 por día a las 7, son 50 millones de partículas por litro. ¿Se dan cuenta que cómo puede ser posible que un estudio diga millones y otro diga 2? Y básicamente porque cuesta mucho la cuantificación
cuesta mucho diferenciar lo que es microplástico de lo que puede ser partículas de origen natural. La misma separación de estas micropartículas desde el agua a través de filtros genera una cierta contaminación. Solamente lo pongo para que vean la complejidad del tema. Por si acaso, uno puede pensar, es obvio que las botellas plásticas me van a generar microplástico y el agua la va a contaminar. Pero estos son estudios de botellas de vidrio. Y se dan cuenta, las botellas de vidrio también tienen partículas. ¿Por qué? Eso demuestra que la micropartícula en el agua embotellada viene del efluente, viene del agua del cual estoy utilizando, o del aire o de la maquinaria. Esta es otra evidencia. Esto lo anterior era para botella embotellada, para agua embotellada. Esto es para el agua potable. Y nuevamente también hay evidencia de que tengo micropartículas en el agua potable. Entonces no es algo propio de el agua embotellada. ¿Y por qué? Como vimos antes, porque ya sea por el mundo textil, por el macroplástico, por donde sea, la micropartícula va al aire, va al río, ese río sirve como surtidor de la planta de agua potable y finalmente yo voy a consumir esto. Y lo que nos interesa ahora desde el punto de vista del microplástico, claramente hay evidencia de que el packaging como tal contribuye a la presencia de microplástico en el alimento. Cuesta mucho separar si el porcentaje, si es lo más relevante o no. Recuerden, todo tiene microplástico. La tierra donde se alimenta el animal, el agua que está utilizada en el cultivo de la fruta y verdura, todo eso hace que el alimento por sí mismo ya tenga microplástico. El packaging como tal podría contribuir a estos números, ¿ya? La evidencia, lo que más está más estudiado, por ejemplo, son las botellas, como ya le hablé, pero durante el delivery, cada vez que yo guardo el alimento en algo para delivery, voy a estar contaminando. Cuando caliento, el material se deteriora más fácil, entonces es probable que además genere más microplástico. En el uso en microondas estoy generando, la criopreservación también genera porque fragiliza el material, etc. Entonces, básicamente hay muchos antecedentes. Fíjense que acá está el tipo de muestra de packaging y los datos reportados de cómo contribuirían a la presencia de microplástico en el alimento que está conteniendo. Esto no es una medición de cuánto microplástico hay en el alimento, es una estimación de la generación de microplásticos de acuerdo al tipo de packaging que estoy ocupando, sobre todo en los plásticos. Acá está la evidencia, este es el trabajo de la FAO, que muestra en los diferentes tipos de alimentos la cantidad de microplásticos como micropartículas por gramo de alimento. Y esto es un poco la estimación de la ingesta diaria de micropartículas. Y para que vean un poco el orden de magnitud, en agua 2.600 partículas por día que yo estoy ingiriendo. La sal, como viene del mar, es un gran agente de microplástico. Esto no tiene que ver con el packaging, pero cuesta mucho separar lo que es packaging en alimento, pero para que vean la envergadura del problema. Entonces, esto está en inglés porque es un trabajo reciente, pero básicamente hizo un estudio que las actividades más cotidianas me generan microplásticos. Si yo tengo un alimento envasado y lo voy a cortar con una tijera, eso va a generar microplástico. Yo lo abro por el sistema de apertura que tiene el envase, también me va a generar microplástico. Cada vez que yo estoy ocupando agua caliente, voy a generar microplástico. En realidad es un fenómeno tan global que cualquier actividad que nosotros hagamos va a generar microplástico. Y esto, entre paréntesis, toda actividad genera micropartículas. Por ejemplo, el levantamiento de tierra, la contaminación del automóviles, todo al final está contribuyendo a la contaminación global. Y un mensaje de esta charla es que el microplástico, como fenómeno relevante y crítico, tiene que verse una panorámica global de contaminación que estamos teniendo actualmente. Esto es para productos, por ejemplo, de leche. También hay presencia de micropartículas dependiendo del país. ¿Ya? No voy a entrar al detalle solamente para mostrarle que hay evidencia que actualmente la presencia de microplásticos está en todos los productos, sobre todo los lácteos. Y quería terminar nuevamente con este informe de la FAO, que por tiempo voy a llegar a las conclusiones para terminar. El documento de la FAO, fíjense lo que declara. Aunque en general se cree que los micro y nanoplásticos pueden plantear preocupaciones para la salud pública, actualmente
hay escasez de datos sobre su presencia y exposición en los alimentos, ¿ya? Esto no quiere decir que no haya presencia. Siempre hay microplástico en el alimento. La pregunta es las consecuencias, que hay poca evidencia actualmente. Los datos que dicen que puede ser inflamatorio, que puede promover el cáncer, son estudios hechos con células a nivel de laboratorio. Pero cuesta mucho extrapolar esos resultados a un tema de enfermedades potenciales. Cuesta mucho. Entonces, en general, la evidencia disponible sugiere concentraciones considerablemente bajas de micro y nanoplásticos en los alimentos, ¿ya? Y la información sobre la toxicidad y la dinámica tóxica de los microplásticos no está fácilmente disponible. La mayoría de los estudios se centran en organismos modelo e intentan utilizarlos para extrapolar posibles efectos en humanos. Esto es clave. Cada vez que ustedes lean en una noticia que se demostró que el microplástico aumenta la inflamación de cierto tejido, esa información está basada en estudios de laboratorio, en organismos que se hacen modelo o células específicas, pero no hay evidencia directa. Debe haber, pero hay que seguir avanzando. Esto no es para decir que no sea tóxico, es solamente para decir en qué está ahora, de acuerdo al informe de la FAO. Y según los datos disponibles sobre la presencia e ingestión, parece que la exposición humana a microplásticos y nanoplásticos podría no representar un problema significativo de salud pública en sí. Sin embargo, es posible que los microplásticos contengan componentes químicos de toxicidad conocida que podrían migrar a los alimentos y plantear posibles problemas de salud. Por lo tanto, es necesario determinar en qué medida esto podría ocurrir, ¿ya? Y con esta conclusión de la FAO, en torno a los microplásticos, quiero terminar este webinar pidiéndole disculpas nuevamente por el atraso y señalando los grandes mensajes. Básicamente, a pesar de estas cosas que podría sonar que no es tan grave, es muy grave el tema de la exposición de los microplásticos. Lo que pasa es que actualmente la investigación y los datos no permiten correlacionar directamente cuál es el daño. Hay un daño potencial, sin ninguna duda, sobre todo por este tema de la acumulación. Cada año estamos produciendo más plástico, ese plástico va a contribuir cada vez más a la generación de microplástico, va a haber una acumulación, no solamente de plástico, sino de microplástico en el tiempo, y como decía al comienzo, y estos son plásticos que son sintéticos, que no son biodegradables y que no son compostables. Entonces el tema de la acumulación es muy relevante, y esto cada año, como estamos produciendo 400 millones de toneladas anualmente, solo va a aumentar. Eso, y comentarles que, como habrá dicho Mariana, todo esto está en un ámbito del diplomado en tecnologías de la industria del packaging, que es lo que estamos trabajando con el CENEM. Básicamente les vamos a dar herramientas para que entiendan bien lo que es un polímero, lo que es un plástico, lo que es sustentabilidad, lo que es el impacto, el ecodiseño, de tal manera que entregar herramientas que permitan cuantificar desde el mundo del packaging cómo generar un buen diseño, cómo generar una racionalidad frente a todas estas problemáticas. El microplástico es una de las problemáticas que tenemos actualmente desde la industria del packaging. Está el tema del reciclaje, está el tema del ecodiseño, etc. Entonces, básicamente señalarle que en este diplomado vemos muchas de estas herramientas y ahora feliz de contestar dudas o preguntas o comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias por su tiempo. Humberto, muchísimas gracias. Yo creo que nos abriste mucho los ojos con información que la mayoría seguramente no conocía. Yo por mi parte tampoco. Sí, algo habíamos comentado, ¿no es cierto?, en nuestras reuniones de este tema que está muy candente y que obviamente es un problema, pero hay que también ponerlo en contexto, que esa era parte de lo que queríamos hacer contigo. Entonces, algunas de las preguntas aquí que tengo en el chat las voy a ir leyendo. La primera que hace Miguel Ángel Maldonado nos pregunta si se conoce información consensuada de cuáles son los límites permisibles al considerarse que es un problema. O sea, ¿cuál es el límite para decir de aquí para arriba es problema, de aquí para abajo no es problema? Me imagino que a eso se refiere. No sé si tú tienes esa información, Humberto, o A ver, algo. no hay nada como un límite, porque para que entiendan, o sea, para que vean la complejidad del tema, porque el límite debería declarar
eh, el tamaño y el tipo. Recuerden que plásticos son muchos tipos, o sea, el polipropileno debería ser diferente que el PVC. Entonces, no hay un límite crítico que te diga sobre esto va a ser dañino para la salud, ni mucho menos. ¿Ya? Entonces, de lo que uno puede ver y lo que dicen los informes generales es que hasta ahora no hay un límite claro. Ok, y también es claro que no es lo mismo, como decías tú, va a depender mucho cuál es la molécula que es del microplástico. Sí, a ver, voy a explicar. Muchos estudios lo que hacen es ocupar, no sé, partículas de polietileno de 5 micras esféricas y ven el estudio sobre cierto organismo. El Ujú. microplástico es mucho más complejo que eso. Y no digo que sea más inocuo o menos tóxico, lo que digo es que son estudios muy específicos, un poco lo que decía la FAO, que sí Mm. dan la alerta del fenómeno del microplástico, pero que cuesta mucho extrapolar para generar actualmente una normativa que ponga algún límite. Ok. También pregunta, gracias Humberto, José Francisco, ¿hay estudios de cuánto es el consumo humano de microplásticos en un tiempo determinado, año, periodo, edad, algo así como más específico Hay, de eso? hay muchos estudios, por ello le mostré en la tabla los gramos por la cantidad de micropartículas por día. Hay muchos estudios y todos son diferentes. Entonces, por eso yo le decía que más que dar números, quédese con la idea. Porque si alguien te da un número, sospecha, ¿ya? Ok. Porque va a variar qué estoy comiendo, qué tipo de agua. Recuerden que incluso la marca de la botella del agua embotellada me cambia el consumo. Entonces, hay Mm. gente que dice que son millones de partículas por día, hay gente que dice que son 100. Por otro lado, las micropartículas son diferentes en tamaño, en densidad. Entonces, diría que mucha alerta. Uno puede googlear y encontrar muchos datos. Yo no quise dar ninguno porque la variación es tan grande que mejor no hablar. Ok, lo que sí hay consenso, Humberto, que es un problema. Sí, sí, a ver, quizás el mensaje más importante es, no hay que quitarle gravedad al tema. Es un problema. Otra cosa es cuantificarlo, y en la cuantificación hay que tener mucho cuidado. Ok. Miguel Ángel también pregunta, entendiendo que los microplásticos es importante tema a abordar, ¿es la misma forma se encuentran los Escherichia coli en el agua, en el suelo, minerales producto de los relaves, etcétera, etcétera? Entonces, ¿de qué manera se considera que esto se debe abordar? ¿Cómo uno lo puede abordar esto de una manera responsable y que no sea una forma política o populista o como lo están enfrentando de repente la ONG, que los plásticos es lo peor del mundo? Desde tu mirada científica, uno debería tratar de abordar esta temática, este tema, este problema? Es, es una excelente pregunta. Yo me la estoy haciendo hace tiempo y no he encontrado la respuesta. A ver, ¿cuál es mi postura? Sin ser experto en microplástico. Yo sé de plástico, no de microplástico, pero como señalaba, hay que enmarcarlo en un problema global de contaminación. ¿Ya? Efectivamente, tú te enfocas en microplástico, pero yo podría dar una charla equivalente de micropartículas naturales presentes en el medio, o podría dar una charla equivalente de contaminación de usos o aditivos de la industria textil o antibióticos en el lecho marino, o la acidificación del mar. El tema de la contaminación es muy grande y son muchos productos que contribuyen a él. Los microplásticos es uno más, ¿ya? Puede que sea el más relevante, no lo sabemos. Lo que sí es claro es que su persistencia es muy alta y quizás sea su sello diferenciador. Pero por otro lado, los colorantes en la industria textilera también son de muy baja degradación. Los antibióticos que llegan al mar también son de muy baja degradación. Entonces, cuesta mucho jerarquizar los problemas. Entonces estoy de acuerdo que microplástico hay que analizarlo, hay que preocuparse, pero la manera correcta de verlo es que esto está en un paraguas que se llama contaminación de todas las actividades humanas
gracias a su desarrollo. Entonces, cuando Ok, tú lo pones en este marco global, te das cuenta que el microplástico es un contribuyente más a una gran problemática. Y yo diría que eso debería ser la discusión, desde ok, ahí. perfecto. O sea, claro, la condición humana en sus procesos productivos contamina y este elemento es uno más también que está presente. Oscar Pérez nos pregunta, tal como se mostró o nos comentas durante la exposición, aparentemente la contaminación por microplástico es gigante, porque vemos que está en todas partes, respira, se come la piel, en fin, por los distintos productos. ¿Existe una evidencia científica probada que estos compuestos provoquen un daño grave a la salud de los seres humanos o los seres vivos? A ver, no, Entendiendo que son inocuos, ¿no es cierto? El plástico es inocuo. ¿Mm? hay toda una discusión. A ver, el plástico, a ver, como macroplástico es inocuo porque no se disuelve, no libera agentes, si es que no tiene una alta cantidad de monómeros, es inocuo. El comentario es cuando está a nivel de micropartícula, sí genera mayores problemas. ¿Por qué? Porque genera absorción local de otros contaminantes. Por ejemplo, sí absorbe microorganismos, bacterias. Entonces sí ayuda a concentrar bacterias en torno a la micropartícula. Es tan pequeña que puede entrar a la célula y una vez que entra a la célula puede gatillar cambios en la bioquímica celular. Entonces, de eso hay bastante evidencia de que el microplástico sí daña células y tejidos. Otra cosa es la pregunta que hiciste. Eso, ¿hay evidencia de que eso genere un daño concreto a la salud humana? De eso no hay evidencia. O Ok, todavía están en la etapa de desarrollo. Cuesta ser tajante acá. Entonces, es parte de la discusión de la FAO. O sea, hay evidencia de que los microplásticos generan daño. De eso no hay duda. Pero en animales tipo y en temas celulares, cuesta mucho extrapolarlo a una evidencia concreta. Yo me imagino que estamos como en los años 40, 50, analizando si la contaminación atmosférica de los automóviles genera o no un problema. Incluso hoy día hay mucha discusión en torno a eso. Dicho lo correcto. anterior, hay que evitarlo, hay que reducirlo, hay que analizarlo, porque a pesar de que no hay esa evidencia, sí es un problema. Ujú. Humberto, y en ese sentido, ¿tú sabes si hay algún país o algún lugar en el mundo donde se esté abordando este tema? Que no sea solamente, oye, eliminemos los plásticos es lo peor que hay, entonces para eliminar el problema, eliminemos los plásticos. Si se está abordando con alguna estrategia, con alguna forma de no sé cuál, por eso te pregunto, que algún hoja de ruta para pensar cómo minimizar este problema. Yo no lo sé. Tampoco, a ver, ningún país hasta ahora ha prohibido los plásticos y dudo que algún país logre prohibirlo por su impacto en Bien. el desarrollo sustentable de un país. Hojas de ruta, lo que yo he podido averiguar es que se está empezando bueno, a normar desde las definiciones, ponerse de acuerdo y en buscar metodologías de cuantificación. Pero de ahí a una normativa de que ponga límites al consumo diario o cómo evitarlo, difícil. Lo que sí hay evidencia de que la aproximación más concreta, y debe haber quizá un par de países que ya la tengan implementado, es atacarlo desde el punto de vista del microplástico primario. ¿Ya? Yo creo que por ahí sería la primera estrategia de resolución. Pero no soy experto en políticas públicas y ahí no estoy muy actualizado, pero lo que yo he visto es que se está empezando a generar estudios, a entender el problema, pero todavía no a la parte de tomar medidas concretas. Ok, o sea, primero estudiemos, veamos, evaluemos cuál es el impacto o el origen y después podemos tomar alguna medida como para minimizarlo. Ok. Exactamente. Aquí como que también hay que entender que la mayoría de los que están acá presentes en este webinar son personas que pertenecen al mundo del packaging y seguramente al mundo del packaging y de los plásticos. Entonces,
claro, están un poco sorprendidos tal vez y preocupados también. Y por otro lado, por ejemplo, Miguel Ángel pregunta, entendiendo que no hay límites claros, entonces, ¿por qué se dice que esta situación es tan grave? ¿Ah? ¿Por qué yo he visto algunos estudios que en la leche materna ya tiene microplástico? ¿Por qué o está bien, ¿por qué se hace tanto, no sé si la palabra es alarde, no quiero, pero por qué se magnifica tanto este tema si todavía no tenemos claro, sabemos que existe el problema, pero no tenemos clara la gravedad, o la tenemos? Yo estoy, a ver, yo que trabajo en plástico, en mis investigaciones, tengo que contribuir en el Red Packaging, yo diría que sí hay que, a ver, no hay que minimizar el problema, ¿ya? Sería el primer mensaje. Entonces, a pesar de que uno lo escucha desde muchos ámbitos, de muchas ONG, o que hay mucho mala publicidad, o que haya mucha intención en resaltar este tipo de noticias, yo recomendaría a la industria, por lo pronto, señalar de que no hay que minimizar el problema porque es un problema serio, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuesta mucho pensar que esto esté, o sea, que algo que está en todas partes, que está en el agua, que está en la leche, que está en la carne, que está en los vegetales, que es un material sintético, que esté, puede ser 100 partículas por gramo, puede ser 10.000, pero va a estar, sí o sí va a generar un efecto. Ahora, punto seguido. Esto no quiere decir que sea el máximo problema que tengamos ahora actualmente, pero sí hay que decir que es uno de los problemas que hay. ¿Por qué se hace tanta publicidad? Yo diría primero porque es nuevo. A ver, Ok. contaminación de mercurio, de metales pesados en el agua de mar, lo viene escuchando hace mucho tiempo. La acidificación también se escucha hace tiempo. Microplástico es relativamente nuevo. Eh, la causa, digamos que el culpable es alguien que ya tiene mal marketing, que es el plástico. Entonces, a la gente que no le gusta el plástico, resalta el tema del microplástico porque contribuye a su causa, eh, porque se ve. ¿Ya? Si tú piensas en la acidificación, tú no ves la acidificación. En cambio, el microplástico se ve. Entonces, el mensaje para todos en general es que es un problema serio, hay que magnificarlo, pero en su justa medida. No digo que sea el máximo problema que tengamos como sociedad, pero sí debe ser uno de los problemas que tenemos que entender y de alguna manera mitigar. ¿Ya? Entonces, en esta respuesta, digamos que hay que ser justo. Otra cosa que, ¿para qué lo ocupa la gente? Mucha gente lo ocupa para fines políticos o con cierta intencionalidad el tema de los microplásticos, como una evidencia más de lo nefastos que son los plásticos. Uno que trabaja con plástico y que sabe un poco sus beneficios, uno podría entender que es una consecuencia no intencionada del uso de los plásticos, que va a tener un efecto, sí, pero que no está muy claro la cuantificación de este efecto. Entonces diría que no esperemos a tenerlo bien cuantificado para preocuparnos como sociedad. Ok. Ok, bueno, aquí una pregunta que cae así un poco que dice Rodrigo Moscoso. Humberto, ¿te imaginas la vida actual en nuestro planeta sin plástico? O sea, me la imaginaría, pero sería peor. O sea, sería un peor planeta sin plástico, eso no hay duda. Exacto, sería peor. Entonces, muy buena tu respuesta para todos los que somos aquí, no sé si amantes del plástico, pero que entendemos que es un material que tiene muchas virtudes, que nos ha ayudado mucho en la sociedad, ¿no es cierto? Los beneficios, no solamente en el tema del packaging, sino que también en otras industrias, en la aeronáutica, los autos, en fin, o otros tipos de productos que hoy día se pueden hacer de una forma bastante más liviana, más económica, gracias a este noble material. Pero obviamente que nadie quiere estar pensando que está comiendo plástico, que está respirando plástico.
¿Qué piensas tú fuera, cómo podríamos nosotros en Chile, Humberto, enfrentar esta situación o este problema o esta contaminación? ¿Qué nos sugieres como industria de packaging junto a la academia? ¿Qué podríamos hacer como para tener una data más confiable, más certera? ¿Qué se te ocurre, Humberto? Mira, un paréntesis a propósito de lo que comentaste. Un estudio decía, ya, uno consume, no sé, 500 partículas de microplásticos al día, pero dice que es totalmente irrelevante respecto a a la cantidad de micropartículas de polvo que consume al día. Estaba pensando, imagínate que está en una carretera de camino de tierra, llega un camión, levanta polvo y tú respiras eso. Mm. ¿Para qué decir en Santiago? Claro, entonces te das cuenta, va un poco ahí. Estamos consumiendo partículas de contaminación atmosférica hace décadas, pero uno está mentalizado que lo está haciendo, uno ya se acostumbra. Microplástico tiene un poco eso, está en todas partes, lo voy a consumir. Otra cosa es el efecto. Incluso la contaminación cuesta mucho cuantificar su efecto y todavía se discute a nivel de política pública el efecto de la contaminación ambiental. Se han hecho medidas, se ha mitigado, que es un buen paso. Respecto a lo tuyo, ¿qué podría hacer la industria? Yo creo que este tipo de charlas ha sido organizado por el CENEM en el sentido de que entender el problema es lo primero que hay que hacer. No hacer caso omiso a las alertas, ¿ya? Y lo otro es empezar a encontrar rutas, quizás junto con la academia o con otras instituciones, de entender y cuantificar el efecto del packaging, cuánto contribuye realmente a la ingesta de microplástico a nivel global. Si se dan cuenta, el ejemplo del agua es icónica. El agua embotellada tiene microplástico. Un porcentaje vendrá de la botella, pero otro porcentaje vendrá del proceso mismo, del agua o del aire. Entonces yo creo que la industria por lo pronto tiene que educarse en cuanto a temas de microplástico, que es un problema relevante, es un problema que está afectando a todos y a la industria del packaging en particular, y que por ahora más que buscar estrategias de mitigación, que debe hacerla, se dan cuenta se alinea muy bien con el tema de reducir. ¿Ya? Si llevo menos plástico al sistema del mercado, voy a generar menos microplástico equivalentemente. Entonces, la recomendación sería educación, estar alerta, no minimizar el impacto de los microplásticos, no maximizarlo, no escuchar a la gente que maximiza el efecto, pero siempre en su justa medida. Eso es un poco lo que podría recomendar a esta altura, que está todo incipiente. Perfecto. Igual a mí me llama un poco la atención y yo entiendo esta cosa de que el plástico, todas las ONG que están en contra de los plásticos, qué sé yo. Yo no he escuchado, viendo tu gráfico, uno ve que los neumáticos aportan mucho más micropartículas. Yo no he escuchado a la industria de neumáticos levantar la voz, decir algo, oye, pucha, estamos trabajando en mejorar, no sé, el roce o algo. O sea, no. En cambio, sí uno ve el ataque a la industria del packaging, de plástico. Eh, yo entiendo que es, por lo que decías tú, que es un poco más, o no sé si se ve, porque la verdad que los microplásticos uno tampoco los ve. Entonces, ¿por qué se ataca tanto a la industria del packaging y no, por ejemplo, a la industria de los neumáticos? Que hay neumáticos en todas partes, no sé. O a ¿Qué a la letra textilera. O los textiles, que todo es poliéster y pucha, el 80%, uno anda vestido de plástico prácticamente. ¿Ah? Ya, yo creo que el generador de microplástico tiene mala fama que son los plásticos, como indica. Entonces eso como que amplifica la maldad, lo veo así. Lo otro es, por ejemplo, lo que se señalaba ahí, es muy fuerte el comentario de que el microplástico está en la leche materna y que por lo tanto el bebé va a absorber microplásticos de la mamá. Ese tipo de frases que son ciertas son mensajes muy fuertes a la sociedad. ¿Ya? Claro. No se habla lo Mm. mismo de que esa leche materna a lo mejor tiene otros químicos o metales pesados porque la mamá, no sé, comía pescado. ¿Te das cuenta? En cambio, el microplástico tiene esta cosa que es nuevo, lo gatilla una industria que ya tiene mala fama,
Entonces es un franco fácil de ataque. Mi percepción cualitativa. Ok. Humberto, ¿qué más fuera de agradecerte? Sé que corriste, estuvimos una muy buena audiencia, darles las gracias a todos los que esperaron, invitarlos, como dijo Humberto, a nuestro próximo diplomado que parte el 6 de mayo. Si necesitan mayor información, es un diplomado que va de mayo a diciembre, donde abordamos estas temáticas y muchas más, no solamente del plástico, sino que de todos los materiales, cómo avanzamos para hacer una industria con menor impacto ambiental, que es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Que todas las industrias puedan avanzar en ese sentido. Y les enseñamos sobre todos los tipos de materiales, hacemos visitas a las plantas, lo cual eso también es ayuda mucho al entendimiento de cuáles son los procesos productivos del metal, del vidrio, de la cartulina, los plásticos, en fin. Así que le hacemos esta doble invitación y ya muy pronto vamos a tener algún otro webinar que siempre estamos pensando en cómo podemos ir aprendiendo sobre el mundo y sobre las cosas que nos están afectando. Así que todos tengan una linda tarde. Muchas gracias, Humberto, y nos veremos muy pronto. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.